Mi nieto me cortó el suministro de oxígeno y dijo: «Veamos si su generación aún puede respirar». No grité. El lunes recibió una notificación del banco y después, nada más. Pero, antes de continuar, por favor dígame, ¿de qué país es usted y cuántos años tiene? Nos encanta conocer mejor a nuestra audiencia. Que disfruten la escucha. Me mudé a casa de mi hijo justo después de una operación cardíaca. Los médicos fueron claros. Mínimo 2 meses bajo supervisión. No puede quedarse sola. O contrata a una cuidadora o va a una residencia. Pero Ilia fue tajante. Mamá, ¿cómo que cuidadora? Es solo mientras te recuperas. Quédate con nosotros, lo superaremos. Entonces me emocioné. Pensé, ahí está mi niño, no me ha olvidado. No me ha abandonado. Solo ahora, mirando atrás, comprendo que no llegué a un hogar. Caí en una trampa tejida con la escasez constante de dinero, el agotamiento de mi hijo, la irritación de mi nuera y la indiferencia de mi nieto. Todo bajo el disfraz de «eres parte de la familia». Al principio intentaba no estorbar, me acostumbraba a su rutina, cocinaba cosas sencillas, lavaba, planchaba. Todo ello con el oxígeno a cuestas, pero de pie. No quería ser una carga. Sin embargo, cada día que pasaba en ese apartamento, me sentía menos persona y más objeto. Artem, mi nieto de 25 años, al principio me saludaba. Luego, cada vez menos. Mirada al suelo, los labios caídos. Si le pedía algo del estante alto, ponía los ojos en blanco. A veces, al pasar, lanzaba al aire comentarios como: «Los viejos siempre necesitan algo». Oksana, mi nuera, no decía nada, pero su rostro hablaba por ella, como si yo ensuciara solo con existir. Ni una palabra amable, ni una mirada, ni un gesto de humanidad. No me quejo, solo constato. Era como vivir tras un cristal. Y mi hijo, Ilia, como una bestia de carga. Salía a las 6 de la mañana, regresaba a las 8 de la noche. Exhausto, con el rostro surcado por una ansiedad constante. Trabaja en una constructora, contratos, clientes, deudas. No me meto, pero lo veo. A veces los oigo hablar en su habitación, en susurros. Si esto sigue así, no vamos a aguantar. La luz ha subido y ese aparato zumba todo el tiempo. Y entonces, por primera vez, me asaltó el pensamiento. ¿Realmente quieren que yo esté aquí? Una noche, mientras Oksana había salido a un curso y Ilia no había llegado, Artem se sentó frente a mí y sin una pizca de ternura dijo: «Abuela, ¿y si te vas a una residencia? Allí tendrás gente de tu edad, médicos las 24 horas. Aquí no es un sanatorio y la luz no es gratis. ¿Sabes cuánta energía consume tu aparato?». Yo lo miré en silencio. Él simplemente se levantó y se fue a su habitación, y yo me quedé en mi sillón, unida al oxígeno, del que no me separo desde la operación. Clavé la mirada en una vieja manta de lana que yo misma tejí cuando Artem era un niño. Tenía franjas amarillas. Dormía con ella de pequeño. Ahora me mira como si fuera una extraña. Y luego llegó ese domingo. Uno aparentemente común, pero que lo cambió todo. Ilia estaba en el garaje, arreglando el coche. Oksana, de visita en casa de su hermana. Yo, en el sillón, leyendo un libro de la biblioteca. En el sofá, Artem y su novia, Cristina, tecleaban ruidosamente y reían. Y de pronto oigo: «Claro que tiene dinero guardado, estoy seguro. La casa, la pensión, los años cotizados». «Obvio», rió Cristina. «Los viejos siempre esconden cosas bajo el colchón». «Mi padre dice que ya se lo ha gastado todo», respondió Artem. «Pero cuando se vaya, lo sabremos. Herencia y todo eso». No lo podía creer. ¿Esos eran mis nietos? «¿Y cuánto crees que le queda?», preguntó Cristina. «¿Quién sabe?». Después del infarto, un estornudo y se acabó. En ese momento mi aparato de oxígeno comenzó a pitar. Llevaba tiempo fallando. Ya se lo había dicho a Ilia, y él siempre respondía: «El lunes lo reviso, mamá».
Pero ahora el pitido se hacía más fuerte. El aire iba y venía, irregular. Intenté girar la perilla, me temblaban los dedos. Artem, por favor, ayúdame. Algo anda mal. Se acercó. Me miró. No dijo nada. Y entonces, simplemente, desconectó el enchufe. El aparato se apagó. El aire se fue. Y en ese silencio total, dijo: «Bueno, abuela, veamos si su generación aún sabe respirar». Lo miré, y por primera vez lo comprendí todo. Ese era el momento de la verdad. No los gritos, no el dinero, sino esto: que mi propio nieto me quitara el aire. Y no fue el miedo lo que me paralizó, sino la certeza de que todo lo que alguna vez hubo entre nosotros se había desvanecido. Ya no era un niño. Frente a mí había un monstruo en el cuerpo de aquel chico al que yo le daba de comer con cucharita. Un minuto después, volvió a colocar el tenedor. Fingió que era una broma, que todo estaba bien. Solo estaba comprobando que funcionara por si acaso. El aire volvió a fluir, el aparato zumbó, pero yo ya no era la misma. Esa noche no pude cerrar los ojos, no por miedo ni por dolor físico, sino porque algo en mí se había roto. Acostada en penumbra, me preguntaba cómo llegamos hasta aquí. ¿Dónde quedó aquel niño al que llevaba al jardín de infancia? ¿El que se dormía en mis rodillas mientras yo le leía cuentos del gato con botas? Nunca fui ingenua. Sabía que los tiempos habían cambiado, que los hijos no están obligados a postrarse ante nosotros. Pero al menos creía en algo. En el respeto, en la gratitud. Ahora sabía la verdad. Para Artem, yo era solo un contador. De luz, de dinero, de oxígeno. Cerca de las 2 de la madrugada escuché el crujido de la puerta. Alguien caminaba sigilosamente por el pasillo. Me levanté, tomé el aparato de oxígeno y salí descalza, de puntillas. En la cocina no había luz, solo el resplandor azul del portátil. Me detuve en la oscuridad y me asomé con cuidado. Artem estaba absorto, los ojos fijos en la pantalla, los dedos volando sobre el teclado, la mandíbula tensa. En la pantalla, un casino en línea. Ruletas, fichas, luces. Me quedé petrificada. Jugaba sin emoción, perdiendo miles por minuto. Y entonces sacó mi tarjeta. La reconocí de inmediato. La que había dejado con Ilia para emergencias. Comida, medicinas. Introdujo los datos como si lo hubiese hecho muchas veces. Apostó 5,000. Perdió 10,000 más. Y otra vez. Los dedos no le temblaban. Di media vuelta y regresé a mi habitación. El corazón me golpeaba los oídos, no por enfermedad, sino por traición. Había estado robando durante semanas, quizá más. ¿Y Ilia? ¿No lo sabía o fingía no saber? Por la mañana llamé al banco. Me encerré en el baño para que nadie escuchara. ¿Podría decirme las últimas operaciones realizadas con esta tarjeta? Claro, respondió con cortesía la mujer al otro lado. En los últimos 3 meses ha habido numerosas transacciones, principalmente en servicios de juegos en línea. ¿La suma total? Un momento, 843,200 rublos. Me senté en el borde de la bañera. ¿Desea impugnar las operaciones? Number aún no. Necesito tiempo. Cuando Artem regresó de su paseo, yo lo esperaba en la sala. Siéntate, le dije. ¿Ocurre algo? He recibido el extracto de mi tarjeta. Hay muchos cargos extraños. Casinos, juegos en línea. Fingió no entender. ¿No habrás presionado algo sin querer, abuela? Ahora todos son suscripciones. Artem, son 800,000. Se quedó inmóvil. Las piernas le temblaron. Frunció los labios. Yo no... Bueno, sí, tomé un poco. Pero lo devolveré, te lo juro. Pensé que podía recuperar el dinero, que era solo cuestión de suerte. No sabía que revisabas los movimientos. Pensé que no lo notarías. Lo dijo así, sin vergüenza, sin una pizca de remordimiento. Lo miré a los ojos. ¿Y si me hubiera muerto una noche, por un ataque? ¿Qué habrías hecho? Desvió la mirada. Nada te va a pasar, abuela.
Me cortaste el oxígeno, literalmente. Pero era una broma. Solo estaba probando, de verdad. Eso no es una broma, se llama intento de homicidio. Aunque no lo entiendas. Se puso de pie y comenzó a pasearse con nerviosismo. Ya está bien, ya pedí perdón. ¿Qué más quieres? Soy tu nieto. Tú no eres mi nieto. Eres alguien a quien no le importa si vivo o muero. Solo estás esperando heredar, y ni siquiera lo ocultas. De todos modos estoy en el testamento. ¿Qué más da si lo recibo ahora o después? Me quedé helada. ¿Qué dijiste? Se dio cuenta de lo que había dicho. Se puso pálido. No era eso lo que quería decir. Sí, sí lo era. Eres un parásito, Artem. Ya no me ves como una persona, sino como un cajero automático con oxígeno. ¿Y sabes qué es lo peor? Lo más aterrador es que ni siquiera eres consciente de lo horrible que estás haciendo. Se sentó encorvado, murmurando. No se lo digas a papá. Me mataría. Ya está bastante enfadado porque no trabajo. Y en ese instante lo comprendí todo. Ilya lo sabía, o al menos lo sospechaba, pero lo había estado encubriendo, como siempre, porque era su hijo, porque el chico lo está pasando mal, porque la familia. Solo que yo, en esta familia, hacía ya mucho tiempo que me había vuelto prescindible. Cuando Ilya llegó del trabajo, yo ya lo había decidido. Estaba sentada en el sillón, el aparato de oxígeno zumbando a mi lado, las manos entrelazadas sobre las rodillas. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía angustia, sino una calma extraña, helada, como si por dentro se hubiera activado algún modo de supervivencia distinto. «Hola, mamá», dijo Ilya quitándose la chaqueta. «¿Cómo estás?» «Bien, hijo. Pero tenemos que hablar». De inmediato se tensó. Se sentó frente a mí y dejó el teléfono a un lado. Artyom ha estado utilizando mis tarjetas bancarias de forma sistemática para jugar. Ha acumulado casi 900,000 en pérdidas. ¿Qué? Así es. Revisé los movimientos. Lo vi con mis propios ojos. Lo hace por las noches, cuando ustedes duermen. Mamá, yo no lo sabía. Empezó, pero su voz tembló. ¿No lo sabías? ¿O preferiste no saberlo? Le pregunté con suavidad. Desvió la mirada. Quería creer que era algo pasajero. Que él cambiaría. No cambia, Ilya. Roba. Me desconecta el oxígeno para demostrar que sobro. Está esperando mi muerte para quedarse con el dinero. Mis palabras quedaron suspendidas en el aire como plomo. El silencio se alargó. Vi cómo apretaba los puños, cómo se le blanqueaba el rostro. Perdóname, mamá. No supe manejarlo. Pensé que tú eras fuerte, que podías con todo. Soy fuerte, Ilya, pero no infinita. Te devolveré el dinero, lo prometo. ¿Y con qué? Si ya estás ahogado en tus propias deudas. Te veo cada noche, exhausto. No eres el culpable directo, pero tampoco eres inocente. Permitiste que todo esto sucediera. Se cubrió la cara con las manos. ¿Qué vas a hacer? Me levanté despacio. El carrito del oxígeno rodó tras de mí. Mañana iré al abogado. Voy a cambiar el testamento. Ni tú ni Artyom seréis ya mis herederos. ¿Mamá? No lo hago por venganza, Ilya. Lo hago por protección. Si no son capaces de respetarme, no merecen nada. Ni casa, ni pensión, ni perdón. Él no dijo nada, y su silencio fue suficiente para entender su decisión. Seguiría protegiendo a Artyom, incluso después de todo, incluso sabiendo que me robó, que me humilló, que me amenazó. A la mañana siguiente llamé un taxi y fui a ver a Sergei Orlov, viejo amigo de mi difunto esposo y abogado de confianza desde hacía muchos años. Margarita Ivanovna, dijo estrechándome la mano. Luce usted cansada. ¿Qué ha pasado? He venido a reescribir por completo mi testamento. ¿A nombre de quién? Mi sobrina Sara, de Voronezh, la única persona que me llama cada año nuevo sin pedirme nada, solo para saber cómo estoy. ¿Estás segura? Completamente. ¿Y el resto? Nada.
Que no quede ni una sola moneda para Ilia o Artyom. Todos los bienes. El piso se venderá y el dinero se destinará a un fondo benéfico para personas mayores que hayan sufrido violencia doméstica o presión económica. Asintió. Y una última cosa, añadí. Quiero cerrar todas mis cuentas, abrir nuevas, bloquear accesos, anular tarjetas y reemitirlas a mi nombre. Ni un solo rublo más para nadie. Lo haremos. Regresé a casa ya entrada la noche. Entré en la cocina. Artyom estaba allí, comiendo empanadillas y zapeando con el mando del televisor. Ni siquiera levantó la vista. Abu, otra vez lío con las tarjetas. No funcionan. ¿Qué mierda pasa? Me acerqué a la mesa, me serví una taza de té y me senté frente a él. Las he cerrado. Él levantó la vista confundido. ¿Las tarjetas? ¿Las cuentas? ¿Los accesos? Todo. Cuentas. Testamento. Todo está cerrado, todo ha cambiado. Ya no tienes una abuela con dinero, solo una abuela con límites. Se quedó en silencio. Yo bebía té, mirando por la ventana. Te acabas de firmar tu sentencia, dijo entre dientes. No, Artyom. Por fin he empezado a vivir. La mañana del lunes transcurrió en calma. Me desperté a las 6, como siempre. Me preparé un té, revisé el oxígeno. Funcionaba con normalidad. Después del mantenimiento que realicé por mi cuenta, sin esperar a que lo resolviéramos el lunes, encontré la cocina vacía. Solo estábamos el hervidor, yo, y una sensación clara de que algo había cambiado. Y no solo en las cuentas y los papeles, también en mi interior. Ya no era simplemente una mujer mayor recuperándose de una operación. Era una mujer que se había recuperado a sí misma. Cuando Ilia bajó al vestíbulo, tenía el rostro adormilado, llevaba una camiseta vieja y una camisa arrugada que no solía usar. Me vio en la cocina y se detuvo. «Mamá, tenemos que hablar». Asentí. «Siéntate». Se sentó en silencio, observando por un largo rato la taza que le había acercado. «Ayer, Artyom me dijo que cambiaste el testamento. ¿Es cierto?» «Sí», respondí. «Es cierto». ¿Y es verdad que vas a dejarlo todo a una sobrina lejana y a obras benéficas? Todo lo que tengo irá a donde las personas sepan valorar, no exigir. A quienes no esperen mi muerte ni cuenten mis pastillas, sino que simplemente respeten. Apretó los labios con fuerza. Al menos podrías haberlo hablado con nosotros antes. Intenté hablar, respirar, vivir. Durante meses, tú no escuchabas. Y ahora, Ilia, ya es tarde. 3 días después me mudé de forma definitiva, sin escenas, sin llantos. Un taxi llegó temprano por la mañana. Llevaba una maleta, la carpeta con los documentos y el respirador en la bolsa. El lugar se llamaba Bosque Claro. Limpio, cuidado, acogedor. Había un jardín en el patio. En la recepción, una mujer sonrió. «Bienvenida, Margarita Ivanovna. Todo está listo para usted». La habitación era pequeña pero luminosa, con estanterías para libros, un sillón junto a la ventana y una pequeña zona de cocina. Puse el respirador en la esquina. Emitió su habitual zumbido, solo que ahora no sonaba en medio del miedo, sino en el silencio de la libertad. Me senté en la cama, respiré hondo, y por primera vez en muchos meses, no sentí que estorbaba. Esa misma tarde, dejé una breve nota en la cocina de casa. Me he mudado. Estoy bien. No me busquen. Para cualquier asunto, diríjanse a mi abogado. Si desean hablar de forma humana, escriban una carta. Pero no sobre dinero. Sobre vínculos. Y no antes de estar realmente dispuestos a escuchar, no a culpar. La primera llamada llegó a las pocas horas. Era el número de Ilia. No contesté. Luego fue Oksana. Después, otra vez Ilia. Luego un SMS desde un número desconocido. ¿Está usted bien? Más tarde, una llamada desde una línea fija. Apreté el botón de contestar. ¿Hola? Habla el capitán Drozdov, de la comisaría distrital. Su hijo ha denunciado su desaparición. Usted no responde a sus llamadas. ¿Se encuentra bien? Sonreí. Estoy perfectamente, capitán.
Solo que ya no vivo en una casa donde nadie me valora. Estoy viva, sana, lúcida. Y por primera vez en mucho tiempo, en paz. ¿Desea reunirse con su familia? Podemos organizarlo. Solo a través de mi abogado. No aceptaré encuentros directos. ¿Está claro? Entendido. Que tenga un buen día. Colgué. Volví a mi libro y tomé un sorbo de té. A mi alrededor no había gritos, ni miradas torvas, ni portazos. Solo silencio. Aire. Y la certeza de que, por fin, respiraba por mí misma, de verdad. En la residencia me dieron una llave con un pequeño llavero. La colgué del cuello no por olvido, sino para sentir que ahora tengo lo mío otra vez. Mi cerradura, mis puertas, mi derecho a cerrarlas. La habitación era sencilla, sin lujos, pero en ella no había irritación ajena, ni labios apretados, ni miradas frías. Puse a hervir el agua, colgué mi toalla en el perchero, acomodé mis libros. La foto de mi difunto esposo la coloqué en la mesita de noche, junto al frasco de Validol. Y me senté en el alféizar de la ventana, sin prisa, sin esa sensación de ocupar un lugar que no me correspondía. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba viva. Al día siguiente, a la hora del almuerzo, llamaron a mi puerta. Margarita Ivanovna, está en el vestíbulo su nieto Artyom. Insiste en verla, dice que usted no responde el teléfono. Miré a la joven del personal. No quiero verlo. Entendido. Entonces llamaremos a seguridad. ¿Desea que cierre la puerta? Por favor. Desde la ventana vi a Artyom abajo, junto a la entrada. Caminaba de un lado a otro, gesticulando, enfadado. Luego llegó la seguridad. Él intentaba explicar algo. Mostraba su teléfono, agitaba los brazos. Al final se sentó en el coche de su padre y se marchó. Se fue. Se fue no porque entendiera algo, sino porque perdió el acceso. Al día siguiente me llamó Sergei Orlov. Su hijo ha contactado con mi asistente, me dijo. Está intentando obtener información sobre sus cuentas. Afirma que usted no está en sus cabales, que alguien la ha presionado. ¿Y usted qué le respondió? Pregunté. Que sin su autorización por escrito, no puedo revelarle absolutamente nada. Pero él insiste. Dice que presentará una demanda para declararla legalmente incapacitada y solicitar la tutela. Respiré hondo. Muy bien, respondí con calma. Entonces empecemos a prepararnos para el juicio. Tengo mis documentos, estoy lúcida, mi mente está en perfecto estado. Que sea el tribunal quien decida quién ha perdido la razón aquí. El juicio fue fijado para dentro de 2 semanas. Desde entonces, silencio. No salí de mi habitación, no por miedo, sino porque esperaba. Esperaba que, al fin, alguien en toda esta historia se detuviera a preguntar, ¿y cómo se siente ella? ¿Qué ha vivido? ¿Quiere realmente formar parte de esta familia? Pero nadie lo hizo. En lugar de eso, la semana siguiente, Oksana apareció en el vestíbulo con flores en la mano y cansancio en el rostro. ¿Viene sola? Pregunté a la recepcionista. Sí, respondió. Dice que quiere hablar, no discutir. 5 minutos en la sala de visitas. Margarita Ivanovna, comenzó, bajando la mirada. No pensé que esto llegaría tan lejos. Yo tampoco, respondí. Pensé que si un anciano vive en silencio, lava las toallas de los demás y no se queja, al menos merece un poco de respeto. ¿Y Artem? Sabemos lo que hizo. ¿No está bien? Oksana robó. Me desconectó el aparato de oxígeno. No lo hizo directamente, pero en esencia, sí. ¿Y ustedes? Callaron. Ella bajó aún más la mirada. Es que somos familia. Sonreí con tristeza. La familia no es repartir pastillas ni pensiones. La familia es poder dormir bajo un mismo techo sin temer que alguien te deje sin aire. Lo que ustedes han hecho conmigo no tiene nada que ver con ser familia. ¿Qué espera de nosotros? La miré a los ojos. Quiero que Artem consiga un trabajo y devuelva el dinero. Que me escriba una carta, no para pedirme nada, sino para pedirme perdón.
Que tú e Ilia dejéis de protegerlo bajo la excusa de «es nuestro hijo», y sobre todo, quiero que entiendan que todos tenemos un límite, incluso una abuela. Guardó silencio. Dejó las flores sobre la mesa y se marchó. Yo salí al jardín, me senté en una banca, miré las crisantemas y, de pronto, sentí algo nuevo. Ya no estoy enfadada, ya no espero, simplemente vivo. Y quizá, por primera vez en décadas, no tras la sombra de nadie, sino por mí misma. El juicio fue fijado para el martes a las 9 de la mañana. Llegué temprano, vestida con mi mejor traje, los pendientes de perlas que mi marido me regaló en nuestro aniversario. El corazón latía con calma. El aparato de oxígeno emitía un zumbido constante, sereno. No sentía miedo, sentía claridad. Ellos ya estaban allí. Ilia con su viejo traje de los funerales, Oksana impecable, fría, con un dossier de documentos. Artem encorvado, moviendo la pierna con nerviosismo, como si todo aquello le resultara una molesta formalidad. Su abogado comenzó con tono solemne, una sonrisa contenida. Su señoría, mi representada está preocupada por el estado mental de su madre. Ella ha roto todo contacto y ha realizado una serie de acciones financieras sin lógica aparente. Consideramos que puede tratarse de un deterioro cognitivo asociado a la edad. Solicitamos el establecimiento de una tutela temporal. Lo escuché en silencio. Luego me puse en pie. Quiero hablar, dije. Sin papeles. La jueza asintió. Me acerqué al estrado, me apoyé ligeramente. Respiré por el tubo de oxígeno y comencé. Mi nombre es Margarita Ivanovna Vinogradova. Tengo 72 años. Recientemente fui operada del corazón. Después de eso, mi hijo me invitó a vivir con él. Me dijo, somos familia, te cuidaremos. 2 semanas más tarde, mi nieto empezó a llamarme una carga. Al mes, ya me robaba. A las 6 semanas me desconectó el oxígeno. Literalmente. Hice una pausa. La jueza me observaba con atención, sin compasión, solo con presencia. No me fui de esa casa por envejecer. Me fui porque allí moría más rápido que por cualquier enfermedad. Allí nunca me consideraron una persona. Me veían como un saco de dinero por el que aún valía la pena tener paciencia. Saqué un extracto bancario. Los movimientos en mi tarjeta mostraban pagos a sitios de juegos por casi 900,000 rublos. Ilia, dije mirando a mi hijo. No lo sabía, o eso decía. No lo creía, porque sabía perfectamente que su hijo no hacía nada, no trabajaba, se pasaba los días en casa. Sabía que yo cocinaba sola, lavaba mi ropa sola, me cuidaba sola, y callaba. Y ahora decía que yo estaba fuera de mí, solo porque finalmente escapé de su control. Terminé mi declaración con calma. No odio a mis seres queridos. Solo no puedo vivir rodeada de personas que no me consideran viva, sino apenas una carga temporal. Después de eso, la jueza me hizo preguntas. Sobre la fecha actual, mi tratamiento, las últimas noticias, cuánto dinero tenía, qué cuentas manejaba, quién era mi abogada. Respondí tranquila, con precisión, sin titubear, dando nombres y apellidos completos. 20 minutos después, la jueza dictaminó. Este tribunal considera que Margarita Ivanovna Vinogradova es plenamente capaz. Se rechaza la solicitud para declararla legalmente incapaz. Además, en base a los hechos presentados, se establece una prohibición temporal de cualquier contacto directo entre Margarita Ivanovna y su familia por un plazo de 30 días. Artem se levantó de golpe. Todo esto es culpa tuya, le susurró con furia a su padre. Si no hubieras presentado la demanda, no estaríamos así. Silencio, le respondió Ilia con amargura. Ya es tarde. La jueza golpeó el mazo. Orden en la sala. Y yo me quedé allí, sentada en silencio. En mi bolso estaban los informes médicos, los documentos, el nuevo contrato con el centro de cuidados. Y dentro de mí, por fin, paz. Nadie gritaba,
Nadie me acusaba. Nadie decidía sobre mi vida sin mi permiso. 2 días después recibí una notificación. Se había abierto una causa penal contra Artem por fraude con el uso de tarjetas bancarias ajenas. El monto estaba verificado. Había firmas. Había pruebas. Sergei Orlov preguntó con voz baja: ¿Vamos a exigir una pena real? Miré por la ventana. Artem me había cortado el aire, literalmente. No solo robó, puso en riesgo mi vida. Y no mostró arrepentimiento. Sí, Sergei, respondí. Vamos a hacerlo. Tras la audiencia regresé al centro. No con angustia, sino con serenidad. Lo que tenía que pasar ya había pasado. Solo quedaba vivir. Saqué del armario un delantal que hacía tiempo no usaba y bajé a la cocina. No porque alguien lo esperara de mí, sino porque me nacía del alma hornear un pastel sencillo de repollo, como los que preparaba mi madre en mi infancia. No para agradar a nadie, sino para llenar la habitación con ese olor cálido, vivo, verdadero. Un día después, recibí un SMS de Ilya. Mamá, lo entendí todo. Perdóname, por favor. No supe cómo manejarlo. Todo se salió de control. Miré la pantalla durante mucho rato sin responder. Luego escribí: Ilya, no me vengué, me defendí. Y defenderse no es odio, es poner un límite. Puedes enviar una carta al domicilio del centro. No es necesario que vengas. Estoy bien y quiero seguir estándolo. No hubo respuesta. Y tampoco la esperé. La carta de Artem llegó una semana después. Estaba escrita a mano, en una hoja arrancada de un cuaderno. Abuela, no voy a pedir perdón, porque entiendo que fui yo quien arruinó todo. No supe cómo detenerme. No pensé que te haría tanto daño. No imaginé que te irías, pero ahora lo entiendo. Me dieron una condena condicional. Haré trabajos comunitarios, limpiar calles, fregar escaleras. Me dijeron que si no me presento, irá en serio. Por primera vez siento que puedo ser útil. No te pido que me devuelvas el dinero. Lo iré pagando poco a poco. Perdóname si puedes. Artem. Leí la carta 2 veces y la guardé. No la tiré al fuego, no la rompí. La puse en una carpeta. Porque incluso las historias más heridas, a veces, tienen una posibilidad. Pequeña. No garantizada, pero posibilidad al fin. La semana siguiente me visitó mi sobrina, la misma que solía llamarme cada año nuevo. «¿Tía Rita?» Entró abriendo la puerta con una caja de bombones en una mano y una revista bajo el brazo. «Qué acogedor estás aquí». Me sentí mejor que en cualquier otro momento de los últimos 10 años. Nos sentamos en una banca del jardín, serví té, y ella comenzó a hablarme de su trabajo, de sus sobrinos, de su viaje a Suzdal. Yo la observaba. Estaba viva, enérgica, bondadosa. Y entonces lo entendí con claridad. Eso es la familia. No la que te une la sangre, sino la que te abriga el alma. Esa noche saqué un viejo álbum de fotos. Mi esposo, joven, con su gorra militar. Yo empujando un cochecito. Ilya, a un niño. La casa de campo de mi madre. Pasé una página y de pronto apareció una carta que había olvidado por completo. Una nota manuscrita de mi esposo, escrita poco antes de su muerte. Ni siquiera recordaba haberla conservado. Margo, si algún día me voy antes que tú, no dejes que te devoren viva. Eres más fuerte de lo que aparentas, y mereces no solo sobrevivir, sino vivir. Te amo por siempre. F. Dejé la carta junto a la almohada. Apagué la luz. El aparato emitió su zumbido habitual, y dentro de mí solo había calma, sin expectativas, sin angustia, sin dolor. Solo vida. Han pasado 2 meses. Sigo viviendo en la aldea de Lesnaya Sloboda. El jardín ha florecido. Jazmines, dalias, guisantes de olor. Cada mañana salgo con una taza de té a la veranda y simplemente me siento. No pienso, no recuerdo, solo existo. Y eso, si soy honesta, es la verdadera felicidad. No esperaba llamadas, pero una sí llegó. La señora Margarita Ivanovna. Llamamos del Fondo Social.
Supimos que usted donó una suma importante para nuestro programa de apoyo a mujeres mayores. Queremos agradecerle y ofrecerle simbólicamente la presidencia de nuestro consejo. Necesitamos a alguien que sepa qué significa quedarse sola. Reí. Lo pensaré, respondí. Pero ya no estoy sola. Estoy conmigo. La carta de Ilia llegó a mediados de junio, enviada por correo tradicional. Mamá, he comprendido muchas cosas. Crecí a la sombra de papá y siempre creí que el mundo me debía algo. Luego crecí, pero seguía siendo un niño. Perdóname, no te pido que regreses, ni dinero. Solo quiero que sepas que ahora también quiero respirar, como tú, y quizás, algún día, sentarme a tu lado en silencio, sin pasado ni reproches, si tú lo deseas. No respondí de inmediato, esperé, y luego escribí con brevedad. Cuando estés listo para escuchar, no para hablar, ven. Pero no vengas solo. Que haya alguien a tu lado que te recuerde, si lo olvidas, que los demás también tienen corazón. No necesitaba que me pidiera perdón de rodillas. Solo quería que alguien, por fin, me viera no como abuela, sino como persona. Con deseos, con miedos, con cansancio, con derecho al silencio. A veces voy al jardín con otras mujeres. Nos sentamos sin hablar. Una teje, otra alimenta a un gato, otra simplemente sostiene una taza. Eso también es familia, no por sangre, sino por experiencia. Por ese silencio compartido que dice más que 1000 palabras. Una noche se me acercó una enfermera joven, de mirada seria. ¿Puedo preguntarle algo? ¡Claro! ¿Se arrepiente de haberse ido? Miré largo rato el cielo y respondí, lamento no haberlo hecho antes. Pero incluso si lo hubiera hecho más tarde, habría estado en lo cierto. Porque a veces irse no es huir, es volver a una misma. Me acosté. El aparato zumbó suavemente. En la mesita estaban la carta de mi esposo, la nota de mi nieto y una margarita fresca en un vaso. Y pensé, lo logré. Sin escándalos, sin gritos, sin venganza. Solo con calma, con honestidad, con dignidad. Y si estás escuchando esto y sientes que nadie te oye, que te utilizan, que te están borrando, vete, no para destruir, para salvarte. Porque, aunque suene solemne, no hay un segundo aire. Y a veces, el oxígeno no es un aparato, sino el derecho a vivir lejos de quien te asfixia. Gracias por estar conmigo hasta el final. Si esta historia te tocó, dale me gusta, deja un comentario. ¿Te pasó algo similar? ¿Qué habrías hecho tú? Eso nos ayuda a crecer y nos da fuerza para seguir contando historias. Gracias por escuchar. Cuídense. Vivan mucho, y de verdad.